Bueno, y llegamos al tramo final de nuestro programa de hoy. Lo vamos a hacer de la mejor manera que podíamos hacerlo hoy, hablando de decoración navideña, pero de decoración navideña natural. Y es que ¿quién no tiene una flor de Pascua, conocida así popularmente en su casa en esta época del año? Yo creo que todos acudimos a comprarla, pero lo complicado es cuidarla, porque lo que nosotros pretendemos es que dure más de este mes de diciembre y del principio de enero, que son las fiestas navideñas. ¿Y quién mejor que Juan García, nuestro jardinero, al que le tenemos tanto cariño, para que nos explique esos pequeños trucos que tenemos que llevar a cabo? Juan, gracias por estar con nosotros y bienvenido a Córdoba TV. Bien, muchas gracias a vosotros por invitarme. Un placer contar contigo, como siempre, Juan. Bueno, cuéntanos, ¿qué tenemos aquí delante? Tenemos, yo creo que una de las plantas más características de la Navidad, de esta época del año. Hombre, en Navidad no puede faltar ya una flor de Pascua, es indispensable. Yo creo que es uno de los regalos que más se están utilizando. Sí. Es un regalo que no es caro y posiblemente que se agradezca mucho, ¿no? Y como es tiene un colorido muy bonito, hay muchísimo, hay un abanico de colores impresionante, pues hay para todos los gustos, o sea que, claro que se puede tener sin problema. Juan, una de las curiosidades de esta planta es que las hojas rojas no son la flor, que muchas veces llegamos y decimos, bueno, yo quiero una que esté cuajada de flores, que tenga muchas flores rojas, y no son flores, es la propia planta en sí, la hoja de la planta, que tenemos, bueno, como estamos viendo ahora, la tenemos roja, puede ser amarilla, puede ser blanca, incluso dices que hay una que se llama princesita, creo que me habías dicho antes. Sí, bueno. Que es rosa. Hay un rosa que se llama princesita, es muy bonita, es muy compacta, no he podido traer ninguna hoy, pero vamos, tiene un color también muy curioso, pero cualquier color de ella es bonito. El más significativo es el rojo, porque es un rojo guapísimo, es un rojo brillante, y efectivamente la flor de la poinsettia es esas pequeñas florecitas amarillas que hay en el centro que prácticamente son inapreciables, no se ven casi, ¿no? Y lo que más hermosea pues son las brácteas, las hojas rojas, que son, podemos decir que genéticamente se han transformado las hojas para que tomen el color rojo para esta fiesta, ¿no? Para esta fecha. Entonces, lo bonito de ella es que tome ese color rojo, ese color vivo, para ahora cuando llegan los días cortos, porque en realidad la poinsettia cuando toma color es cuando empiezan los días a ser más cortos y las noches más largas. Más largas. Otra curiosidad de esta bonita planta, desde luego tenemos el plato ahora mismo adornado que da gusto, ¿eh? Además podemos encontrarlas, bueno, pues tipo arbolito, que es la que tengo yo aquí, estas macetitas pequeñas, detrás de ti, Juan, tenemos, bueno, macetas ya un poquito más grandes, que yo creo que casi todos apostamos por este tipo de planta para tenerla en casa, este tipo de modelo. Y vemos, por ejemplo, que otra de las curiosidades es que las hojas tampoco son iguales, es decir, podemos tenerlas así en forma de diente, como es la que tienes tú en la mano, luego ya un poquito más redondeadas. ¿Qué diferencia hay entre unas y otras, Juan? Bueno, simplemente son diferentes variedades, pero los cuidados y todos son los mismos, o sea, da igual que esta, por ejemplo, que es muy graciosa porque tiene la hoja muy picada, ¿no? Es muy bonita, o una que tenga la hoja más lisa, no importa, la variedad puede variar un poco, pero son todas iguales, todos los mismos cuidados, todo es igual, es una planta exactamente igual. ¿Qué otra? Es simplemente esa diferencia, ¿no? A la hora de elegirla, que ya nos guste más un tipo u otro. Efectivamente. Pero los cuidados, como tú dices, tienen que ser los mismos. ¿Y cuáles son esos cuidados? Porque, Juan, a mí, por ejemplo, yo tengo que decir que a mí me dura el justito en casa, ¿eh? Todavía no he conseguido yo conservar una de un año para otro. ¿Qué tengo yo que hacer para que este problema este año lo tenga solucionado gracias a ti? A ver. Bueno, yo siempre digo que lo mejor es casi olvidarse de ella. Es casi lo mejor, porque la mayoría mueren por exceso de cuidado. ¿Sí? No, mira, mira, las mato de cariño, oye. Exacto, sí. La poinsettia no es una planta delicada, es una planta dura, puede estar en el jardín perfectamente. Ella requiere una temperatura entre 18 y 20 grados, que es una temperatura normal que hay en una vivienda. Lo que sí quiere es tener mucha claridad, que haya mucha claridad para que ella pueda recibir los rayos ultravioleta y el color sea intenso. La mayoría suelen morir por exceso de agua. Regar casi siempre muy poquito, una vez en semana es
suficiente. Si la temperatura es muy alta dentro de la vivienda, yo aconsejo siempre poner un plato y poner un poquito de grava debajo y poner la planta encima, pero que nunca toque la planta al agua. O sea, se echa una poquita de agua en la grava y se pone la planta para que haga un poco microclima, podríamos decir, en la planta, ¿no? Para que haya un poco de humedad. No tiene muchísimo más cuidado. La mayoría, ya digo, se suelen morir por exceso de agua, porque lo regamos mucho o ponemos un cubremaceta y dejamos agua en el cubremaceta, entonces se pudre. La raíz, es bastante sensible y pudre enseguida y muere. Lo ideal sería una vez en semana sacar la planta, si la tenemos en un cubremaceta, meterla en un cubo con agua, dejarla sumergida 10-15 minutos y después dejarla que escurra bien, y ya ponerla en su sitio habitual. Y ya digo, es una planta que es dura, no tiene mucha más historia. Otra cosa es que te dure de un año para otro. Eso es ahí está el misterio. Pero es facilísimo de hacer. Ya, como te digo, no es una planta que sea delicada. Entonces, simplemente tú la vas a tener todas las navidades dentro de casa y cuando pasen las navidades ella va a empezar a tirar hojas. Porque todas las plantas tienen un ciclo, ¿no? Cuando ella abre su flor, se le pasa la flor y para ella el ciclo ha terminado. Entonces empieza a caer hoja, a hacer su nueva vida. Entonces es el momento de sacarla fuera, de dejarla sin regar como mínimo 15 días, porque no olvidemos que es una euforbia. La euforbia desprenden al cortarla siempre una savia blanca, que es látex, y ese látex hay que dejarlo que se vaya, podríamos decir, ¿no? Que no quede en el tallo. Entonces tú dejas la planta como mínimo 10-15 días sin regar nada, no le va a pasar nada. Una vez que haya pasado el tiempo, corta hacia la mitad de la planta. O sea, si por ejemplo tiene 40 centímetros a 20 centímetros, corta la planta totalmente, cortada, que no queden hojas. La pasas a una maceta mayor, cambias el sustrato, le pones un sustrato nuevo y la dejas fuera en la sombra, ¿no? Le das un poquito de agua y poquita agua, siempre. Su vida es que no tenga agua en exceso. Empezará a brotar, se pondrá muy bonita en verano, verde por supuesto, y cuando vaya llegando el otoño, pues lo que hacemos es, cuando los días empiecen a ser más cortos, que esto suele ser en septiembre, octubre aproximadamente, pues o bien la pasamos dentro de casa ya, la podemos pasar, con lo cual acortamos más todavía el día, y lo que sí es fundamental es que empecemos a echar abono de floración. El abono de floración es muy rico en potasa, con lo cual nos da más color a la hoja. Ella empezará a hacer su ciclo para empezar a florecer y empezará a colorear la hoja. Y ahí tendremos de nuevo esta maravilla que tenemos aquí. Para Navidad volveremos a tener la planta del año anterior. Segurísimo. Para mí va a ser un reto, Juan, pero yo lo voy a intentar, ¿vale? A ver qué tal se me da. Es muy fácil, no tiene ninguna cosa extraña, no, es fácil. Hombre, el sustrato debe ser un sustrato bueno. Un sustrato, al ser posible, que lleve perlita, para que drene bien, porque, como antes he dicho, el exceso de agua para ella es mortal. No viene bien. Las plantas mueren por exceso de agua, pero nunca por falta de agua. Es curioso. Porque una planta, si tiene falta de agua, se aflige, lacia su hoja, y tú te das cuenta, ¿no? Entonces le pones un poquito de agua y vuelve de nuevo a su ser. Pero si es por un exceso de agua, lo que hace es tirar la hoja. Y ya no tiene solución, porque la raíz se ha muerto. La raíz con un exceso de agua se pudre y muere.
y es muy difícil que vuelva a echar raíz nueva. Recuperar a la planta, bueno, pues ya lo sabemos, que seamos menos cuidadosos, entre comillas, no darle tanto mimo ni tanta agua y dejar que poquito a poco, bueno, pues vaya creciendo para tener la Navidad que viene una nueva planta tan bonita como digo, como las que tenemos aquí. Juan, como siempre, un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias por esta decoración tan bonita que nos has dejado aquí, que desde luego así da gusto comenzar la semana, así da gusto el lunes. Gracias, Juan, como siempre, y ya saben que en nuestro canal de YouTube también tienen numerosos vídeos de Juan, donde nos explica todos esos pequeños secretos de las distintas plantas que podemos tener en casa para que las cuidemos y para que nos duren, que al fin y al cabo es lo que también vamos buscando.